A solo 40 años luz de distancia, en la constelación de Acuario, se esconde el sistema planetario más asombroso que jamás hayamos descubierto. No estamos hablando de una simple estrella lejana y solitaria, sino de una anomalía matemática que sobrepasa todas nuestras expectativas. Hablamos de TRAPPIST-1, el hogar de 7 mundos asombrosos del tamaño de la Tierra, apretados en una danza cósmica casi imposible. Para comprender la extraña escala de este lugar, tienes que imaginar que todo su sistema solar cabe cómodamente dentro de la órbita de nuestro Mercurio. Están tan cerca entre sí que, si estuvieras en la superficie de uno, verías a los planetas vecinos cruzando el cielo con un tamaño mayor al de la luna llena. Pero antes de realizar el viaje planeta por planeta, debemos entender cómo encontramos estos mundos tan pequeños en la oscuridad. Los astrónomos no los vieron directamente, sino que detectaron tránsitos, pequeñas caídas en la luz de la estrella cuando los planetas pasaban por delante. Lo que encontraron fue una perfección matemática. Los 7 mundos están atrapados en una cadena de resonancia orbital. Por cada 8 vueltas que completa el planeta más cercano, el último completa apenas una, manteniendo una estabilidad que ha durado miles de millones de años. Sin embargo, hay un precio terrible que pagar por vivir tan cerca de una estrella, incluso si es una enana roja. Debido a la fuerza de gravedad, todos los planetas del sistema sufren de anclaje de marea, lo que significa que no rotan sobre su propio eje. Una cara del planeta mira eternamente hacia el fuego, viviendo en un día perpetuo, mientras la otra se congela en una noche eterna. Además, TRAPPIST-1 es una estrella famosa por sus rabietas, lanzando fulguraciones de radiación cientos de veces más potentes que las de nuestro Sol. Aquí es donde termina la especulación y comienzan los datos duros. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte de la tripulación. Suscríbete ahora mismo y acompáñame a descubrir los secretos del cosmos. Continuemos. Ahora, vamos a realizar el recorrido completo del sistema, analizando uno por uno los 7 mundos, desde el fuego hasta el hielo. Comenzamos con la zona de peligro, los planetas interiores TRAPPIST-1b y c. TRAPPIST-1b es un infierno. Recibe 4 veces más radiación que la Tierra y el telescopio James Webb confirmó que no tiene atmósfera. Es una roca desnuda y calcinada a 230 grados Celsius, donde el cielo es negro incluso de día. Su proximidad extrema a la enana roja provoca una pérdida constante de gases hacia el espacio. La radiación y el viento estelar barren cualquier atmósfera antes de que pueda estabilizarse. Las observaciones térmicas indican que el planeta no redistribuye el calor, dejando el hemisferio diurno sometido a temperaturas extremas. TRAPPIST-1b no es un planeta para vivir. Es una advertencia de lo que pasa cuando la estrella está demasiado cerca. Su vecino, TRAPPIST-1c, es más denso que Marte, pero su destino es similar. La alta radiación probablemente barrió su agua hace eones. Su gravedad no fue suficiente para retener una atmósfera espesa frente al constante bombardeo del viento estelar. Hoy, TRAPPIST-1c sería un mundo árido y erosionado, con una superficie expuesta directamente al espacio. Pero al alejarnos un poco más, entramos en territorio muy enigmático. Llegamos a TRAPPIST-1d. Este es el más pequeño y ligero de los 7, con aproximadamente un 40% de la masa de la Tierra. Se encuentra justo en el borde interior de la zona habitable de su estrella. Los científicos debaten su naturaleza. Algunos sueñan con que exista agua líquida en su zona crepuscular, creando un anillo de vida, mientras que otros temen que su baja gravedad lo haya convertido en un Venus primitivo. Ahora, entramos en la zona Ricitos de Oro, donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aquí está TRAPPIST-1e. Es el santo grial de este sistema. Tiene casi el mismo tamaño, densidad y gravedad que la Tierra. Su núcleo de hierro sugiere que tiene un campo magnético fuerte, que sería capaz de desviar las llamaradas de la estrella y proteger una atmósfera. Si hay océanos, bosques o ciudades en ese sistema,
La apuesta más segura es que estén aquí, en la zona del terminador de TRAPPIST-1e. Los modelos climáticos sugieren que si posee una atmósfera moderada rica en nitrógeno y dióxido de carbono, podría mantener temperaturas estables. La sincronización orbital con su estrella permitiría una redistribución eficiente del calor, evitando el colapso térmico entre el lado diurno y el nocturno. En términos astrobiológicos, TRAPPIST-1e cumpliría más criterios de habitabilidad que cualquier otro planeta conocido fuera del sistema solar. Un poco más lejos orbita TRAPPIST-1f. Este mundo es un enigma. Es apenas más grande que la Tierra y recibe la misma cantidad de luz que Marte. Los modelos sugieren que es un mundo de agua, un planeta cubierto por un océano global de gran profundidad, coronado por extensas capas de hielo superficial. Aquí la vida no caminaría, sino que nadaría en las profundidades, protegida de la radiación por el propio escudo del agua. Siguiendo hacia el frío, encontramos a TRAPPIST-1g. Es el más grande del sistema, con un radio un 15% mayor al terrestre. Al estar en el borde exterior de la zona habitable, podría requerir hipotéticamente una atmósfera muy densa de dióxido de carbono para no congelarse. Probablemente sea un mundo de glaciares eternos con océanos subterráneos, similar a una versión gigante de la luna Europa de Júpiter. Hasta ahora, no se ha detectado evidencia de una atmósfera suficientemente densa ni un efecto invernadero capaz de mantener temperaturas más cálidas. Los modelos indican que recibe apenas el 26% de energía estelar que la Tierra, situándolo cerca del umbral de congelación global. Con una temperatura media estimada de menos 70 grados Celsius, la posibilidad de vida estaría limitada a entornos subglaciares y aún teóricos. Y finalmente, llegamos a la frontera helada del sistema, TRAPPIST-1h. Este es un mundo helado, lejano y oscuro. Situado mucho más allá de la línea de nieve del sistema, es el centinela que marca el límite donde el calor de su sol ya no es capaz de derretir el agua. Es un desierto criogénico, una versión congelada de Marte, dominado por llanuras de hielo estéril que se pierden en el horizonte. Su año dura solo 19 días terrestres, pero está tan lejos de la débil estrella que la temperatura superficial ronda los 100 grados bajo cero. A pesar de su gélido exterior, los científicos sospechan que el tirón gravitatorio de sus 6 hermanos podría generar calor en su núcleo, abriendo la remota posibilidad de depósitos de agua líquida bajo kilómetros de corteza helada, recordándonos que incluso en los rincones más profundos y fríos del cosmos, la gravedad mantiene unidos mundos fascinantes que apenas estamos empezando a comprender. Como ves, la diversidad en este sistema es brutal. 7 hermanos, pero cada uno con una personalidad letal o acogedora. El viaje por TRAPPIST-1 termina aquí, pero la verdadera exploración apenas comienza. Incluso en los rincones más profundos del espacio, siempre habrá un nuevo mundo esperando ser descubierto. Esto fue Dimensión X.